Buenas tardes. El tema que nos correspondió fue radioastronomía. Los integrantes del grupo son Andrés Casanova y quien les habla, Carol Saavedra. Primero que todo, vamos a ver qué es la radioastronomía. La radioastronomía es una disciplina científica que se ocupa del estudio de los objetos astronómicos por medio de la detección de las ondas de radio provenientes del universo. La radioastronomía es una rama que estudia los objetos celestes y los objetos fenómenos astrofísicos midiendo su emisión de radiación electromagnética en la región de radio del espectro. El estudio del universo, pues, ha dado un lugar al descubrimiento de nuevos objetos y procesos físicos. El descubrimiento de la radiación no térmica y la sincrotrón se basa en las observaciones en radio de la nebulosa del Cangrejo y fuentes extragalácticas. Los principales las principales tipos de radiación electromagnética tienen longitudes de onda en el espectro electromagnético mayores a la luz infrarroja. La longitud de las ondas de radio varían desde 1 milímetro hasta 10.000 kilómetros. Pueden ser tan pequeñas como un grano de arroz o alcanzar tamaños mayores al radio de la Tierra. El ojo humano percibe longitudes de onda entre 380 nanómetros a 750 nanómetros. Vivimos inmersos en un mundo de ondas de radio. Los sistemas de comunicación modernos, tales como la comunicación fija y móvil, que refiere a los celulares, además de la radiodifusión, el radar y otros sistemas de navegación, como lo son satélites de telecomunicaciones y entre otras, todos estos utilizan ondas de radio. Siguiente. Bueno, a continuación explicaremos el funcionamiento de un radiotelescopio. Bueno, nos dice que los radiotelescopios proporcionan visiones alternativas a los de los telescopios ópticos, puesto que pueden detectar un gas invisible que nuestros ojos no pueden ver, ¿no? Y así estudiar áreas del espacio que pueden estar oscurecidas con polvo cósmico. Un radiotelescopio dice que capta ondas de radio emitidas por fuentes de radio, generalmente a través de una gran antena parabólica o un platón que comúnmente ya conocemos como antena. Un conjunto de ellas, a diferencia de un telescopio ordinario, que captan imágenes de luz visible y radios de onda. Al contrario que los telescopios ópticos, se ven perjudicados por las nubes o por malas condiciones de la atmósfera, que no permiten la visibilidad de los telescopios. Entonces, los radiotelescopios trabajan con señales a mayor longitud de onda y pueden ser utilizados incluso con cielos nublados. El hecho de trabajar a mayor longitud de onda implica que los radiotelescopios tienen que tener un talado perfecto, como sus homólogos ópticos, pese a que la forma del disco debe ser perfecta con una precisión de 1 milímetro. Debe ser demasiado preciso. Sin embargo, para obtener el mismo nivel de detalle y resolución que los telescopios ópticos, los radiotelescopios tienen que ser mucho más grandes o tener una mayor área colectora, puesto que la luz visible tiene una menor longitud de onda. Eso sería con respecto a lo de los telescopios. Un poco de la historia de ellos, que el primer radiotelescopio fue una antena de 9 metros, construida por Grote Reber en 1937. Esta la hizo en el patio de su casa. Y también tenemos algo que a principios de los años de los 50, 1950, el interferómetro Cambridge realizó un análisis del cielo, lo que dio lugar a los famosos mapas de 2C y 3C. Entonces, esto sería un poco basado a su funcionamiento y un poco a su historia de cómo
cómo han ido evolucionando los radiotelescopios. ¿Qué es la interferometría? Entonces, se dice que los radiotelescopios y más, entonces se pueden usar individualmente o se pueden asociar unos a otros para crear un conjunto de telescopios, conocido como interferómetro. Entonces, aquí me habla del ASCAT, que será un interferómetro más grande del mundo y de lejos el más visible, abarcando miles de kilómetros. Entonces, ¿qué me dice que es la interferometría? Entonces, esta es una familia de técnicas que consiste en combinar la luz u otras ondas electromagnéticas provenientes de diferentes receptores. Tenemos varios receptores y esto lo que hace es combinarlas en una sola. Entonces, estos telescopios o antenas de radio para obtener una imagen mayor, de mayor resolución y principio de superposición. Es utilizada en múltiples ciencias y tecnologías. Es utilizada en la astronomía, en la climatología, fibra óptica, metrología óptica y en muchas más. Entre ellas, pues tenemos mecánica cuántica y física de particulares, entre otras. Perfiles de superficies, microfluida, tensión, mecánica, deformaciones y velocidad. Entonces, se dice que esta técnica se utiliza especialmente en radioastronomía, siendo la más difícil su implementación en longitudes de onda más cortas. La principal razón es la mayor precisión mecánica que se requiere al utilizar longitudes. En la actualidad dice que hay proyectos muy ambiciosos con referente a los interferómetros de gran escala combinando los haces de luz de grandes telescopios terrestres. Entonces se resume en que en que tenemos varios emisores que reciben estas señales y estos van a una base y los combinan. Entonces esa sería básicamente la interferometría. ¿Seguimos? Bueno, como nos decía nuestro compañero, en un interferómetro las señales de todos los telescopios se juntan y se procesan mediante un correlador, que combinan las señales para simular que forman un telescopio mucho mayor. Entonces, cuando hablamos del SCA, que es un proyecto internacional destinado a construir un radiotelescopio, que pues en última instancia como que será decenas de veces más sensible y más rápido en la observación del cielo que cualquiera de las otras instalaciones radioastronómicas actuales. Entonces, a la hora de detectar el cielo invisible, las señales de radio atraviesan directamente las nubes y se pueden detectar con grandes antenas o receptores, como se conocen a los radiotelescopios. El rango de frecuencias de radio cubre una gran parte del espectro electromagnético. Las frecuencias están entre los 30 MHz y 40 GHz, lo que pues es equivalente en términos de longitud de onda a un rango de 10 metros hasta 7 milímetros, perdón. El SCA observará en un rango de frecuencias de 50 MHz a 20 GHz, lo que equivale a unas longitudes de onda entre 4 metros y 3 centímetros. Siguiente. Las bases físicas de la emisión de onda de radio nos dicen que el principio de la detección de señales de radio del espacio es el átomo de hidrógeno. Cuando decimos que hablamos del átomo de hidrógeno, nos dice que está formado por un protón y un electrón. Aunque no son exactamente esferas pequeñas, ambos tienen una propiedad que se conoce como spin. Los spines de las partículas pueden estar alineados o desalineados. Si llegado caso los spines del electrón y del protón en un átomo de hidrógeno están alineados, el átomo tiene ligeramente algo más de energía
que si los espines están desalineados. Un átomo de hidrógeno puede hacer transiciones entre el estado alineado y desalineado. Teniendo en cuenta esto, el átomo emite una energía de radio con una longitud de onda de 21 centímetros, o lo que es lo mismo que tener una frecuencia de 1420 MHz. Al contrario, para que el átomo haga la transición del estado antialineado al estado alineado, el átomo tiene que estar expuesto a una radiación de 21 centímetros de longitud de onda, a partir del cual puede absorber energía. Teniendo en cuenta todo esto, pues se dice que esta línea de 21 centímetros se conoce como la radioastronomía. Y pues es importante que las operaciones de bases CAP mapeaban esta línea de 21 centímetros. Siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar de los instrumentos y técnicas. Entonces, en la radioastronomía, las señales que se observan en la banda de radio son generalmente muy débiles, por lo que para poder detectarlas se deben utilizar grandes antenas o grupos de antenas más pequeñas trabajando en paralelo. La mayoría de los radiotelescopios poseen áreas colectoras de forma parabólica o sofisticados receptores de muy bajo ruido propio, capaces de detectar y amplificar, de detectar, amplificar y procesar la radiación. Pues esa radiación que viene proveniente del espacio, ¿no? Los tamaños físicos de las antenas varían entre unas pocas decenas de centímetros hasta centenares de metros. Los radiotelescopios más grandes del mundo son. Entonces, aquí tenemos los radiotelescopios más grandes del mundo. Está el 500 Meter Aperture Telescope. Entonces, este dice que el disco tiene un diámetro de 500 metros y está construido en una depresión natural en la provincia de Jiangsu, China. Fue inaugurado en el año 2016. También tenemos el radiotelescopio de Arecibo, ubicado en Arecibo, Puerto Rico. El disco tiene un diámetro, esta antena o disco tiene un diámetro de 305 metros, al igual que el FAST. Está construido sobre una presión natural y no es completamente orientable. Solo puede apuntar a fuentes en una región del cielo, cerca del cenit, y no puede recibir señales de fuentes cerca del horizonte. Este radiotelescopio comenzó a operar en el año 1963 y la antena se vio seriamente dañada en el 10 de agosto del 2020, o sea, hace poquito, luego que uno de los cables de la estructura se cayera. Tenemos también el Green Bank Telescope en Green Bank, West Virginia, de Estados Unidos. Es el radiotelescopio completamente oriental más grande del mundo. Su disco tiene un diámetro de 100 metros y comenzó a operar a principios de este milenio. Tenemos el ILS 100M Radio Telescope cerca de Bonn, Alemania. Es el radiotelescopio completamente orientable más grande de Europa. Este fue construido en el año 1971. Entonces, eso sería con respecto a los instrumentos y técnicas que tenemos. Entonces, cuando los objetivos científicos requieren del uso de gran resolución angular, entonces el uso de una sola antena no puede ser suficiente. Necesitamos muchas más antenas. Bueno, aquí también tenemos lo que él compara imágenes. Tenemos 3 tipos de imágenes, en la cual en la primera se puede ver una visión típica del cielo con nuestra galaxia, la Vía Láctea dominando en el centro de la imagen. En el centro de la imagen tenemos lo que es la Vía Láctea. Y en la siguiente imagen, tomada con un radiotelescopio, se ven las diferencias fundamentales con la imagen óptica anterior. Esta es una visión del cielo anterior. Entonces, tenemos que esto será capaz de producir mapas como este miles de veces más rápidos, con una mayor resolución
que ningún otro estudio del cielo haya hecho antes. Entonces, y para la imagen de abajo, esta que tenemos que es como azul, entonces se aprecia un gran rango de frecuencia utilizando un código de color para las diferentes intensidades de radioemisión. En rojo está señalada la emisión más intensa y en azul la menos intensa. Como se puede apreciar, si se compara esta imagen con la anterior, nuestra propia galaxia, la Vía Láctea es una fuerte emisora de ondas de radio. Una vez que esté funcionando el 100% a comienzos de este año. Entonces, será el radiotelescopio más grande y poderoso que se haya construido jamás. Entonces, esto sería con base a estas imágenes y cómo podemos compararlas con un telescopio o con un radiotelescopio. Y bueno, esto sería entonces toda nuestra presentación con respecto a lo que es la radioastronomía. Y bueno, muchas gracias.